Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go! Muy buenas, hoy os traigo 3 fragancias con equivalencias interesantes, que tienen una buena relación calidad-precio y que no sé por qué 2 de ellas no tienen ninguna reseña aquí en YouTube y me parecen bastante interesantes, así que hoy las traigo y las analizamos. Las 3 pertenecen a la marca Poseidón, que como ya os comenté es una casa que realiza fragancias de imitación bastante interesantes. Presentan una concentración de eau de toilette, 150 ml, una duración media de 4 a 6 horas con un precio de 10-12 euros y con equivalencias bastante buenas, merecen la pena. Con anterioridad ya os he reseñado 6 fragancias de esta casa y han gustado bastante. Ahora vamos con otras 3, que son Poseidon Gold, la fragancia más icónica y vendida de esta casa. La segunda, Poseidon Man, una fragancia muy buena, fácil de llevar, que huele muy bien y que no sé por qué ha dado poco de qué hablar. Y por último, la tercera fragancia, que es Poseidon Impulse, una fragancia suave, cremosa y que gusta muchísimo. Además, transmite una elegancia muy buena. La verdad es que estas 3 fragancias son muy interesantes, así que te las cuento. En primer lugar, vamos a empezar con la emblemática Poseidon Gold. Es una fragancia que pertenece a la familia olfativa aromática especiada, con una salida cítrica un poco dulce y un secado más especiado y amaderado, que gusta muchísimo. Destaca por tener una salida cítrica, con frescura y algo de dulzura, donde encontramos un pomelo intenso y notorio, bien acompañado por la mandarina y algo de menta. Sale fuerte y se nota. Una vez se asienta en nuestra piel, se vuelve más especiada, suave, destacando notas como la canela, un cuero suave pero que se hace notar, muy bien acompañado por las notas de rosa. Y ya en su secado, la fragancia se vuelve más cálida y amaderada, pero ojo, aún se percibe algo de dulce y de cuero. En esta parte destacamos las notas de ámbar y pachuli, quedando una fragancia más amaderada y suave. La verdad es que huele fantástica. En cuanto a su rendimiento, tengo que decir que no sé si ha sido reformulada, porque a mí esta fragancia antes me duraba mucho más. Los batch actuales me duran menos, teniendo una duración en piel de algo más de 5 horas, con una proyección baja, aunque sale fuerte. Se percibe bien la primera media hora y de ahí empieza a bajar, de manera que te la van a percibir bien durante las 2 primeras horas para luego ir quedando más a ras de piel en una burbuja más personal que alcanzará algo más de 5 horas. En cuanto a sus usos, es una fragancia masculina, pero ojo, gusta mucho a las chicas. Es más juvenil y muy versátil, que se adapta a cualquier ocasión. Vale para uso diario como para un evento importante, muy versátil. Por su potencia es ideal para entretiempo o para las noches más frescas de verano. Y en cuanto a sus parecidos, es muy fácil, porque esta fragancia se parece muchísimo a One Million de Paco Rabanne. Su salida difiere un poco, pero en el secado son exactas. Le falta un pelín de pegada y de fuerza, pero en el olor y sobre todo en el secado es un clon. Es una buena alternativa económica que por su rendimiento y precio merece mucho la pena, está bastante bien. En general es una fragancia muy rica que gusta muchísimo y que tiene un parecido descarado con One Million, con un rendimiento aceptable que por 10 euros los 150 ml está muy bien, buena alternativa económica. La siguiente de la lista es la fragancia Poseidon Man. Es una fragancia que pertenece a la familia olfativa ámbar amaderada, con una salida fresca y un poco confusa y un secado más cálido y elegante, que la hace ideal para entretiempo. Destaca por tener una salida fresca, herbal con algún matiz dulce, donde predominan las notas de eneldo y anís, con un jazmín más sutil pero que lo acompaña muy bien. Su salida es un poco brusca, ya que nos encontramos muchas notas de golpe, pero una vez se asienta en la piel ya sí nos deja descifrar ese olor de su salida, que es bastante bueno.
Una vez que se asienta en la piel, esa frescura se rebaja y empiezan a sobresalir notas amaderadas muy marcadas, donde destacamos sin duda la madera de cachemir. Y también percibimos un cuero sutil, pero que se percibe bien y le da cierta calidez y elegancia a la fragancia. Ya en la parte del secado, la fragancia se queda más amaderada, cálida y algo jabonosa, con cierta dulzura, donde encontramos notas destacadas de ámbar blanco y la vainilla. En general, es una fragancia con una salida fresca y herbal, con un secado más amaderado, con un cuero sutil y un fondo más ligero y dulce. Ahora hablemos de su rendimiento. Es una fragancia que tiene una buena duración. En mi piel llega a la quinta-sexta hora, con una proyección baja, aunque tiene una salida bastante buena, donde destacamos los primeros 30-40 minutos. De ahí empieza a bajar de forma progresiva y te la van a percibir bien durante las primeras 2 horas. De ahí empieza a bajar de forma progresiva hasta quedar a ras de piel un máximo de 6 horas. Y en cuanto a sus usos, es una fragancia masculina, más para gente adulta, muy versátil, muy elegante, indicada sobre todo para entretiempo. Es ligera y está hecha para gustar, sin duda es una fragancia todoterreno. ¿Y a qué se parece esta fragancia? Pues ojito, porque me ha costado encontrarla, pero te puedo decir que se parece muchísimo a Alien, de Thierry Mugler. No es una copia exacta, pero al aire no se diferencian. La verdad es que recuerda muchísimo, es un poquito más floja, le noto que le falta algo, algún matiz, pero es muy buena alternativa económica, recuerda muchísimo. Por lo general es una fragancia hecha para gustar, fácil de llevar, con un olor suave, tiene un buen rendimiento y por su precio y parecido con Alien está muy bien, buena alternativa económica. Y ya vamos a por la última fragancia de esta reseña. Se trata de Poseidón Impulse. Es una fragancia de la familia olfativa aromática maderada, con una salida cítrica y algo herbal y un secado más suave, cálido y algo cremoso. Es una fragancia suave y personal. Destaca por tener una salida cítrica fresca con notas más herbales, donde destacamos la presencia de la albahaca y la lavanda, bien acompañada por una bergamota muy sutil pero notoria. Tiene una buena salida pero enseguida baja. Una vez que se asienta en la piel, la fragancia pierde fuerza y se suaviza, y empezamos a percibir notas de tabaco fresco, de salvia y heno, pero todo muy suave con un toquecito más dulce y cálido. Ya en la parte del secado, la fragancia se va suavizando, quedando más dulce, cremosa y algo jabonosa, con una madera de sándalo muy marcada que es la protagonista del secado, bien acompañado por la madera de ciprés. Es una fragancia elegante, que sale bien, cítrica y herbal, pero que rápido baja y se queda más cálida y cremosa en la piel. El nombre despista un poco, porque aunque esperas una fragancia muy intensa, la verdad es que es una fragancia más suave y cálida. En cuanto a su rendimiento, es un poco justo. Tiene una duración en piel de algo más de 4 horas, con una proyección baja. Una salida algo notoria que durará 20-30 minutos, pero seguida se empieza a reducir y hará que te la perciban bien durante la primera hora, hora y media, para luego quedar más ligera y sutil en la piel. La verdad es que tiene un olor muy bueno, pero su proyección y rendimiento es un poco justo. En cuanto a sus usos, es una fragancia masculina, para gente adulta, muy versátil y elegante. Yo la utilizo sobre todo para ocasiones semiformales donde quieras ir un poco fresco y elegante, pero perfectamente valdría para uso diario y muy recomendada para entretiempo o noches veraniegas más frescas. ¿Y a qué se parece esta fragancia? Pues se parece muchísimo a Dolce Gabbana Intense. Ya la botella nos daba una pequeña pista y decirte que al aire se parecen muchísimo. La veo un poco más sintética y floja, pero la verdad es que al aire son muy parecidas. Es una buena alternativa económica. En general, es una fragancia muy elegante que huele muy bien, es más personal y sutil y hay que decir que su rendimiento es un poco justo y su proyección baja, pero en cuanto a calidad y parecido con Dolce Gabbana Intense, merece la pena. Es un poco justa, pero cumple. Y con esto terminamos la reseña. Como siempre me podéis dejar vuestros comentarios y experiencias con estas colonias
Como siempre, dar un like si os gusta mi trabajo y suscribiros a mi canal para darle apoyo. A continuación os dejaré 2 vídeos que serán de vuestro interés. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Muchas gracias.